Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, miércoles 23 de marzo, con bastantes cuestiones de comentar y empezamos con la doble manifestación que tenemos este fin de semana en Madrid. En primer lugar, tuit de Santiago Abascal, el sábado la manifestación de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, 26 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón, y al día siguiente, domingo 27 de marzo, también a las 12 del mediodía, pero frente al Congreso, una concentración para pedir una ley antiocupación de una plataforma Mi Barrio Seguro. Por lo tanto tenemos esta doble manifestación este fin de semana en Madrid, sábado 26, domingo 27, ambas a las 12 del mediodía, la primera en Colón y la segunda frente al Congreso. Lo que siempre decimos, hay que estar en la calle todos los días contra este nefasto gobierno, el peor gobierno de la historia, el peor gobierno, la peor situación posible. Habiendo comentado esto, entramos ya directamente en materia con un montón de cuestiones que ocurrieron ayer que obviamente debemos de comentar. En primer lugar, medio de comunicación ABC, tumbada la propuesta de Vox de eliminar las subvenciones a los partidos políticos, más de 170 millones de euros al año. Vox, que llevaba en este caso a la Comisión Mixta Congreso-Senado esa eliminación de las subvenciones a las formaciones políticas, que nos costaría unos 170 millones de euros al año, y oh, sorpresa, todos los partidos políticos han votado en contra, porque los partidos políticos no quieren asumir la contracción económica que está sufriendo la ciudadanía, que está sufriendo el pueblo español, los autónomos, el sector privado, los que generan la riqueza de este país, sino que los parásitos del Estado, los subvencionados, los chiringuiteros y los que están pensando en enriquecerse sus propios bolsillos y no en ayudar a la ciudadanía, por supuesto, votando en contra. Nos decía la Gaceta de la Iberosfera, solamente Vox se muestra a favor en esa Comisión Mixta Congreso-Senado de eliminar las subvenciones a los partidos políticos para ahorrar una cantidad económica muy importante a la ciudadanía que se pueda destinar para otros aspectos mucho más destacados, como digo, nos lo titulaba la Gaceta de la Iberosfera. Y bueno, Vox, que pretendía que el Parlamento instara al gobierno a presentar esas reformas de ley electoral y de financiación de los partidos políticos para eliminar subvenciones públicas a partidos políticos, fundaciones y entidades vinculadas a ellos, y bueno, no destinar recursos públicos a los partidos políticos, ahorrar ese dinero a los españoles y también trabajo al Tribunal de Cuentas. Por cierto, ya sabéis, aquí en Castilla y León está en el acuerdo programático de Partido Popular y Vox no solamente reducir, por supuesto, el dinero público que reciben los partidos políticos, sino también acabar con la paguita y con la subvención a los sindicatos. Por eso UGT y comisiones obreras están tan nerviosos. ¡Ay, no, por Dios! ¡Se nos acaba la subvención! Y a ver de qué vamos a vivir, porque claro, lo que pretendía Vox, por supuesto, es financiación privada de los partidos políticos. Es decir, que sean los propios afiliados los que paguen la financiación de su partido político. O donaciones privadas que, por supuesto, son perfectamente legales, pero eso tiene que ocurrir con los partidos políticos, fundaciones, patronales, los sindicatos y etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que destinar dinero público a todo eso? No, esto aquí hay que vivir de los afiliados y hay que vivir, por supuesto, de donaciones privadas, y el dinero público, viendo además la situación de ruina absoluta a la cual estamos yendo por culpa del criminal gobierno de Pedro Sánchez que tenemos en Moncloa, ese dinero hay que destinarlo a cosas realmente importantes, no a despilfarrarlo en gilipolleces. Y solamente Vox está pensando en la ciudadanía, el resto de partidos políticos piensa en sus propios bolsillos. Lo decía también la Gaceta de la Iberosfera, los partidos, salvo Vox, no quieren sufrir la crisis, explicando una cuestión muy destacada que ocurre en todos los partidos políticos, que obviamente en los partidos políticos se ha creado una oligarquía dentro de los partidos clásicos en los que vive un cuerpo de pseudofuncionarios adictos que dependen del partido para vivir, que viven del partido y por lo tanto viven de las subvenciones, por lo tanto viven del dinero de los impuestos de todos los españoles. Y claro, eso no les gusta mucho, ¿no? Y veis ahí, como dice la Gaceta de la Iberosfera, una prueba de ello. Pues todos los que jaleaban los discursos de Pablo Casado ahora aplauden los discursos de Feijóo, porque estamos en año de elecciones municipales de aquí a un año y hay que estar en una listita para pillar el cargo público, Bueno, los socialistas durante tantos años se rompieron la camisa por los derechos del pueblo saharaui, ahora pues callan porque tienen su nómina garantizada, etcétera, etcétera. Así es que al final así funciona tristemente la política del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, que no tenemos una política en mayúsculas, no tenemos una política de servir al ciudadano, como está demostrando Vox desde el primer día que ha llegado o que ha tenido este espectacular auge y está en las instituciones políticas, retratando al resto de formaciones políticas, porque el resto de formaciones políticas están solamente a
la paguita, están solamente al chiringuito, están solamente a enriquecerse sus propios bolsillos, y luego ya cuando no tenga un cargo público, pues bueno, a ver si me pueden meter en una eléctrica, en una empresa pública, vamos, lo que viene siendo una puerta giratoria. Y esto es la política del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Solamente Vox y la Agenda España están en contra de todo esto. Por cierto, un Vox que también retrató en el día de ayer al Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular en el Senado rechaza la propuesta de Vox, que consistía en reducir las cotizaciones sociales a empresas que contraten a trabajadores de forma indefinida y también reducir cotizaciones sociales a los trabajadores. Por lo tanto, el Partido Popular, una vez más, rechazando rebajar impuestos a empresas y trabajadores como proponía Vox. Por lo tanto, Vox retratando al Partido Popular, Vox retratando a todo el arco parlamentario, que como digo, a la hora de la verdad se ponen de acuerdo siempre, se ponen de acuerdo para subirse el sueldo, se ponen de acuerdo para seguir con las subvenciones, y luego estos rifirrafes, no, el PP malo, no, el PSOE malo, pero si os ponéis de acuerdo a la hora de la verdad en absolutamente todo. Así funciona el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Pero bueno, no solamente Vox está retratando al Partido Popular, al PSOE y a todo el arco parlamentario, también está asustando mucho a los progres, específicamente en Castilla y León, que ya sabéis que es el primer gobierno autonómico en el cual Vox está dentro, va a tener responsabilidades, va a tener consejerías, agricultura, ganadería, industria, empleo y cultura. Y fijaos lo que nos dice el Diario Público: más de 200 asociaciones firman un manifiesto en el que piden alerta institucional ante el antifeminismo de Vox. Es decir, tenemos en Castilla y León 200 chiringuitos, por cierto, porque me gustaría saber estas 200 asociaciones si reciben dinero público para exigir que cualquier tipo de subvención o dinero público a estos chiringuitos sean inmediatamente eliminadas, Y digamos que el feminismo y los progres pues están muy nerviosos, están muy asustados con la llegada de Vox al gobierno de Castilla y León. Todo porque quieren presentar una ley de violencia intrafamiliar, y por eso tenemos chiringuitos que han firmado un manifiesto contra Vox. Como digo, espero y desde aquí exijo que estos chiringuitos, que estas asociaciones no vuelvan a recibir ni un euro de dinero público, porque estoy convencido, por supuesto, que lo reciben. Y como digo, una vez más, la izquierda, que yo no entiendo muy bien por qué están en contra de una ley de violencia intrafamiliar, por qué están en contra de una ley que proteja a todas las víctimas, por qué están en contra de una ley que proteja a todo tipo de violencia en el ámbito de la familia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estáis en contra? Sí, porque no les importa un pimiento las víctimas, no les importa un pimiento las mujeres, solamente les importa el chiringuito, la paguita y la subvención. Si les importase las víctimas, no les importaría que estuviesen todas las víctimas protegidas. Si les importasen las mujeres, condenarían los ataques a las mujeres de derechas, como la vicepresidenta de Vox en Navarra, por cierto, que sufrió una agresión en una carpa informativa hace unos días. Pero es que no les importa un pimiento, ni las víctimas ni las mujeres, solamente el chiringuito y el vivir del cuento. Pero bueno, total, que los chiringuiteros estos, que han hecho un manifiesto, que Vox va en contra del feminismo, menos mal, claro, y dice que también va en contra de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es justo todo lo contrario. Es el feminismo lo que va en contra de la igualdad. Vox sí que defiende una verdadera igualdad, pero una igualdad de verdad. Y los privilegios por ahí en la legislación, eso no es una igualdad. Asimetrías penales para un mismo delito, eso no es una igualdad. Una ley que va en contra de la presunción de inocencia y del artículo 14 de la Constitución no es igualdad. Vox defiende una verdadera igualdad. Sois vosotros los que no queréis una verdadera igualdad. Vosotros. Por suerte cada vez engañan a menos gente. Y bueno, vemos ahí como Vox levanta ampollas, ¿no? Con esta ley de, una lucha contra la violencia intrafamiliar, y no le gustó ni a Irene Montero, ni al kiosquero, ni a la socialista Andrea Fernández y demás. Bueno, pues si la izquierda está muy nerviosa, si la izquierda está muy asustada con estas cuestiones que defiende Vox, quiere decir que estamos haciendo las cosas muy, muy bien, y por tanto es lógico que Vox levante ampollas en el mundo progre. Claro, lo malo sería que no los levantase, como el Partido Popular. Por eso el PSOE ha estado muy cómodo con el PP, haciendo creer a la gente que es un partido de derechas, cuando lo único que era capaz de hacer era aplicar políticas progres. Claro, por eso el PP nunca ha levantado ampollas. A la sociedad sí, a los progres, digo a los dirigentes, al Partido Socialista como partido. Claro, no levantan pollas. Ahora llega un partido político que obviamente está diciendo que se acabó tu ideología progre, que se acabó el no dar la batera cultural, que se abajó el callarme por si me llaman facha. Y claro, pues eso molesta mucho y levantan pollas. Oye, pues que sigan así, que quiere decir que estamos haciendo las cosas muy muy bien. Por cierto, Santiago Abascal, que ya sabéis que ayer estuvo en Libertad Digital, dejando bien claro que el PSOE tiene que desaparecer por el daño que ha hecho a España. Santiago Abascal hundiendo al Partido Socialista, al partido con la historia más criminal de España, al partido más corrupto de la historia de España, al peor gobierno de la historia, como es el que tenemos con Pedro Sánchez, el gobierno de la ruina, la mentira, la destrucción, la manipulación, las leyes dictatoriales. Aunque yo os digo una cosa, creo que el gobierno está muy cerca de caer. Está muy cerca de caer. Al final siempre nos enseñan desde el primer día que la soberanía reside en el pueblo español. Y por tanto el pueblo español, claro que tiene mucha fuerza para poder tumbar a un gobierno
más allá de lo que pueda producirse en las urnas o en las elecciones. Y ahora mismo el gobierno de verdad está en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque nos adelanta OK Diario que el campo contempla sumarse al paro de los transportistas, y como bien dice también OK Diario, si el campo se suma a los transportistas, el cuento sanchista se acabó. Es decir, ahora mismo el gobierno está en una situación muy complicada, como se quiera unir también el campo a estos parones indefinidos. También al domingo se va a unir los taxistas, ambulancias, VTC, etcétera, etcétera. O sea, como digo, tenemos un montón de sectores económicos que están muy afectados y que están muy perjudicados. Por supuesto, desde aquí apoyo total y absoluto a todos los sectores económicos arruinados por culpa de la criminal gestión de este gobierno, que como también nos dice OK Diario, el gobierno se sienta con los proetarras mientras se niega a recibir a los camioneros huelguistas. Que luego ese es el gran problema, que el gobierno está jugando con fuego porque se está riendo en nuestra cara o a la cara de todo el mundo. Porque no puede ser que, como digo, no quiera reunirse con los camioneros, a los que insulta y les califica de ultraderecha. Por cierto, unos camioneros que eran aplaudidos y alabados en los meses que estuvimos encarcelados de forma inconstitucional, por cierto, con un estado de alarma inconstitucional, por cierto, y ahora son calificados de ultraderechas, ahora son calificados de radicales, y no me siento con ellos, pero sí que me siento con los proetarras. ¿Y sabéis cuál es la gota que colma el vaso? Que el gobierno no quiera bajar los impuestos y luego le dé 20.000 millones de euros a la analfabeta funcional de Irene Montero. Que el gobierno no quiera bajar los impuestos o no quiera dar ayudas o unas ayudas de mierda y luego le suba un 20% las subvenciones a los sindicatos. Que el gobierno no quiera bajar los impuestos o no quiera dar ayudas o de unas ayudas de mierda y luego se gasta 400.000 euros Pedro Sánchez en reformar un palacio de sus vacaciones de verano. Esta es la gota que colma el vaso. La mentira, la manipulación y un Pedro Sánchez que se ríe en nuestra puta cara completamente. Y el gobierno lo va a pasar muy mal, y yo estoy convencido de que, por supuesto, el principio del fin de Pedro Sánchez está muy, muy cerca. Por cierto, un Pedro Sánchez que dicen por ahí que quiere aplicar un nuevo estado de alarma. Es cierto que los estados de alarma, uno de los puntos por los cuales se puede aplicar es para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, en el caso de que hubiese un desabastecimiento con carácter general en España, que a día de hoy no está ocurriendo, pero vete tú a saber si puede ocurrir. Bien, está bien. ¿Sabéis cuál es el problema? Que en Moncloa no tenemos una persona normal, en Moncloa tenemos un dictador. Y es importante que la gente lo tenga muy en cuenta. Y por tanto, si se quiere aplicar un nuevo estado de alarma, preparaos para lo que puede ocurrir. Sobre todo sabiendo que se ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Nacional, que ya sabéis lo que se permite hacer. Bueno, pues ahora encajad ambas piezas, que no creo que haga falta un esquema para explicarlo todo. Y bueno, cerramos el vídeo con los últimos ridículos, tanto de Gabriel Rufián como de Pablo Echenique. En primer lugar, Gabriel Rufián, que afirma en Twitter que Vox ha convocado la huelga de camiones. Yo la verdad es que de Rufián, no sé, me parece un individuo de verdad con unas neuronas justas para no cagarse encima. Por cierto, el mismo que decía que en 18 meses se iba a ir a la República Catalana y 5 años después sigue en el Congreso trincando la pasta de todos los españoles y la República de Narnia no existe. Pero bueno, total, que decía Gabriel Rufián que Vox, convocante de la protesta de la patronal de camioneros, rechaza el acuerdo con las asociaciones mayoritarias porque les daba 500 millones de euros. Gabriel Rufián, ¿quieres dejarte de reírte de todo el mundo a la cara? 500 millones de euros para los camioneros son una migaja de mierda. No pueden llenar ni 2 veces su camión, sobre todo cuando un día después le has regalado 200 millones de euros a los chavales para que vayan al cine a ver el bodrio del cine español o se compren videojuegos. O le has dado 20.000 millones de euros a Irene Montero, así que deja de reírte de los trabajadores en su cara, ¿no? Y luego, de verdad, lo de Gabriel Rufián tratando de demonizar a los camioneros, diciendo que son todos de Vox, la ultraderecha, diciendo que son la patronal cuando son los camioneros autónomos los que tienen su propio camión, que están arruinados completamente por culpa del gobierno al que Gabriel Rufián le da su apoyo, pues sinceramente este tipo de mensajes, este tipo de ridículos absolutos, de verdad, es dantesco. Pero bueno, ya sabes que Gabriel Rufián cada vez que habla sube el pan, y cada vez que dice una cosa luego pasa lo contrario. Por tanto, oye, que siga este individuo haciendo el idiota, pero por favor, si puede ser sin robarnos en nuestra cara el sueldazo que te llevas al año de un país que dices que es muy malo como España, hombre, me gustaría, como digo, que puedas seguir haciendo el gilipollas, pero si puede ser no cobrando el sueldo de todos los españoles, ¿no? Y bueno, otro que también hizo ayer el ridículo es Pablo Echenique, el Robocop de Podemos, ¿no? Porque ponía Carla Toscano un tuit respondiendo a Alberto Garzón, hablando de lo mal que está el Ártico y la Antártida, ¿no? Y que vamos a morir todos, ya empieza el camelo climático, ¿no? Como el chinovirus ya no se puede estirar, ahora vuelve otra vez el camelo climático, y le respondía a Carla Toscano que el clima es cíclico, obviamente, se llama ola de calor, que la temperatura media global prácticamente no ha aumentado, que está ganando hielo la Antártida, y luego el último punto, el cuarto, dice, has proponido algo sobre eso. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe que lo de Carla Toscano del proponido se está riendo de Alberto Garzón, porque el propio Alberto Garzón en un vídeo ya dijo lo de
de proponido. Bien, ¿qué hace el Pablo Echenique? Proponido, diputada de Vox, porque decir propuestos, consenso progre comunista, y luego empieza aquí a hacer el gilipollas. Pablo Echenique, de verdad, puede ser tan ridículo. El problema es que no solamente Pablo Echenique, es que toda la izquierda y medios de comunicación progres han dicho: ¡ah, mira, la diputada de Vox es analfabeta! Pues sois idiotas. Pero sois realmente idiotas al cuadrado. Que sí, que ya sé que la izquierda ha perdido la calle, pero también ha perdido ya de forma definitiva las redes sociales. Es que nadie se acuerda de lo que decía Alberto Garzón, se está poniendo de manifestación leyes que ya hemos proponido cambiar, y que obviamente Carla Toscano se está riendo del propio Alberto Garzón. Por cierto, Carla Toscano, que ha seguido con el chiste esta mañana, la izquierda y medios que me critican por no saber hablar, yo solo quería poner de manifestación mi desacuerdo con la tesis que había proponido Alberto Garzón sobre el cambio climático. Buenos días, y seguro que está todavía muchos medios de comunicación de izquierdas, en muchas redacciones de Lo País y de Diario Público. ¡Ay! ¿Nos habremos comido otra trola de una diputada de Vox? De verdad, es que sois patéticos. O sea, la izquierda es patética. ¿Cuál es el problema? El problema es que la izquierda es patética, pero está en el gobierno arruinando a todo el mundo. Hay que echar a esta banda de idiotas al cuadrado lo antes posible, porque si no, este país no tiene solución. Bueno, pues nada, simplemente hasta aquí el vídeo de miércoles 23 de marzo. Como siempre, si os gusta, le ponéis el like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.